En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la segunda semana de Cuaresma. En nuestro camino hacia la Pascua, dejémonos invadir por la palabra de Dios, que nos invita constantemente a la oración, a la penitencia, a la limosna. Vamos a comenzar estos sagrados misterios reconociéndonos pecadores y pidiendo perdón al Señor. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, vela con amor continuo sobre tu Iglesia y pues sin tu ayuda no puede sostenerse lo que se cimienta en la debilidad humana, protégela siempre con tus auxilios en el peligro y dirígela hacia la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Venid entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, comeréis de los frutos de la tierra. Si rehusáis y os rebeláis, os devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios.
Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Apartad de vosotros todos vuestros delitos, dice el Señor. Renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella espera. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Las palabras del profeta Isaías, que hoy hemos proclamado como primera lectura, nos ponen un poco en el centro de lo que tiene que ser nuestro camino hacia la Pascua, nuestro tiempo cuaresmal. ¿Y por qué? Pues porque nos está invitando a la interioridad, no a lo externo, no a aquello que pueda vernos la gente, o no actuemos por el qué dirán, sino que lo que hagamos en relación con Dios nos salga verdaderamente del corazón. Él pone o compara al pueblo de Israel cuando escribe esto con las dos ciudades que tradicionalmente eran las más pervertidas, las más pecadoras, Sodoma y Gomorra. Y así empieza: oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Está comparando al pueblo de Israel precisamente con los dos símbolos de la perversión y el pecado. Y a continuación, ¿qué es lo que nos dice? Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, obrad el bien. Entonces podríamos decir, es que aplícate a ti mismo estas palabras, aplícatelas a ti mismo y a mí mismo. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia. Y termina el fragmento de Isaías de hoy diciéndonos: si obedecéis, es decir, si hacéis todo esto que os digo, si buscáis el bien por encima de todo,
Entonces vuestros pecados, aunque sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Si sabéis obedecer, comeréis los frutos de la tierra. Pero si rehuís, la espada os devorará. Palabras tan directas, tan contundentes para el pueblo de Israel, pero también para nosotros. Obrad el bien, aprended a buscar la justicia por encima de todo. No hagáis el mal. Y cuando se nos dice eso, nos está diciendo lo que os decía hace un momento. No obréis para que os vea la gente, no obréis con la rutina, sino que os salga del corazón, que eso es lo importante. Que es lo mismo que con otras palabras nos dice hoy el Evangelio de San Mateo, poniendo en boca de Jesús esas palabras de condena a los fariseos, a los escribas. Ellos hablan muy bien. Y cuando comentan la ley de Moisés en la sinagoga, pues dicen palabras bonitas, como las que os estoy diciendo yo ahora: buscad el bien, buscad la justicia, palabras bonitas. Pero a continuación dice: pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos hablan bien. Entonces es también como una llamada de atención a los que somos sacerdotes, precisamente para decir: ten cuidado, no digas palabras muy bonitas, sino conviértete tú también y pide perdón al Señor por tus pecados. Eso también nos lo dice a nosotros. ¿Y qué dice de los fariseos? Que lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros. Pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Qué palabras tan directas, qué palabras tan hermosas, qué palabras que de verdad, si nos llegan al corazón, entonces estaremos de verdad viviendo la Cuaresma. Porque la Cuaresma es tiempo de conversión, tiempo de reconocimiento de nuestros pecados. Reconocemos que somos frágiles, que somos vulnerables, que no siempre sabemos seguir la palabra de Dios. Y en este tiempo de Cuaresma se nos dice: vuelve tu rostro hacia Dios, vuélvete de verdad, y no por lo que digan. Y a continuación el propio Jesús, siguiendo con su condena a los fariseos y a los escribas, dice: todo lo que hacen es para que les vea la gente. Alargan las filacterias, agrandan las orlas del manto, les gustan los primeros puestos en los banquetes. Tenemos que pedir perdón todos, porque en el fondo nos pasa a todos algo así, algo parecido. Y tenemos que reconocerlo. Y por lo tanto, tenemos que cumplir lo que dice a continuación Jesús. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Una de los pilares de la Cuaresma es precisamente la solidaridad, la hermandad, la fraternidad, el que nos consideremos de verdad, por muy pecadores que seamos, pero que nos consideremos todos hermanos unos de otros, con un único maestro. Lo dice también Jesús: no os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. No tenemos nada que enseñar a los demás, si no es presentar a Jesús como el Mesías y el Salvador. Y decir, como si recordáis el Evangelio de anteayer de la Transfiguración,
cuando Pedro dice a Jesús: «Qué bien se está aquí. ¿Por qué no hacemos 3 tiendas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti? Qué bien se está aquí. Qué bien se está cuando uno está junto a Jesús. Qué bien se está cuando le reconocemos, cuando le aceptamos, como cuando le hacemos de verdad nuestro Salvador». Y termina diciendo precisamente: «El primero entre vosotros que sea vuestro servidor». ¿Cuántas veces hemos manipulado esta expresión? Es que yo vengo para servir a los demás. Es que este cargo que me acaban de dar es para servir mejor a los demás. Eso lo decimos y lo oímos continuamente. Pero luego después, viendo cómo actuamos y cómo nos comportamos, pues tenemos que decir: no es verdad. No es verdad que yo vengo a servir. Y el propio Jesús nos dice: no he venido a servirme, sino a servir. Pues sigamos el ejemplo de Jesús. El que se enaltece, como hacían los fariseos y los escribas, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquel que es verdaderamente humilde, aquel que se reconoce pecador, aquel que se pone ante Dios, digamos, desnudo ante Dios, diciendo: aquí estoy, Señor, dame tu gracia y perdona mis pecados. Y eso es la Cuaresma, el ponernos ante Jesús, ante el Señor, para decirle: déjame seguirte, enséñame a seguirte. Pero claro, también tenemos que ver en nuestra forma de ser y de actuar, tenemos que ver también la parte positiva. No solo decir: tengo que reconocer mis pecados y lo hago, sino también manifestar mi fraternidad, mi solidaridad con los demás. Y acaban de darnos un ejemplo con el lamentable incendio de Valencia. ¿Cuántos ciudadanos se han acercado, y entre ellos Cáritas, se han acercado a ofrecer alimentos, ropa, enseres, todo aquello que se necesita? Nos han dado un ejemplo de solidaridad. Unos serán creyentes, como es por ejemplo Cáritas, o muchos de los ciudadanos que se han acercado a ofrecer sus servicios. Otros a lo mejor no son creyentes, pero por humanidad también lo han hecho. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Si hablamos de que la Cuaresma, uno de los pilares, uno de los aspectos fundamentales, es la limosna, la solidaridad, la fraternidad, el ponernos en lugar del otro, en acercarnos con cariño y con amistad a los demás, ahí tenemos un ejemplo. Por eso os digo que si la palabra de Dios hoy nos dice: arrepentíos de vuestros pecados, también nos dice que si somos capaces de obedecer y buscar la justicia y buscar la fidelidad, pues ahí tenemos otro ejemplo. Lo negativo y lo positivo. La palabra de Dios nos invita, como es natural, siempre a lo positivo, a obedecer al Señor y a hacer que esa palabra que se nos ofrece penetre de verdad en nuestros corazones, y cuando hagamos algo en nombre de Jesús, lo hagamos porque nos sale de verdad del corazón. Vamos a pedirle al Señor que seamos así de sinceros y de humildes. Oremos a Dios, nuestro Padre del cielo.
por la Iglesia, comunidad fraterna al servicio de todos, para que lo sea cada día más y así aparezca a los ojos del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que ejercen autoridad o poder sobre los demás, para que se sientan a su servicio, roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Por los que se sienten tratados injustamente, desamparados, para que en la atención de los demás descubran el favor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que comprendamos la palabra de Cristo, el primero entre vosotros será vuestro servidor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios, Padre nuestro, concédenos tu gracia para seguir el buen camino y haznos ver tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifícanos, Señor, complacido por estos sacramentos, purifícanos de nuestros vicios terrenos y condúcenos hacia los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen, sobre todo, de adherirse a las eternas. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí, en tu presencia, celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Magdalena y Jorge, Ángel, José Planas, Riu y Lorenza. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos, llenos de alegría por sabernos hijos de Dios, dirijámonos al Padre para darle gracias. Y lo hacemos con las palabras que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor,
que la participación en tu mesa santa nos haga crecer en la piedad y nos obtenga tu ayuda constante. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Muéstrate propicio, Señor, a las súplicas de tus fieles y cura las debilidades de su espíritu, para que una vez perdonados se alegren siempre con tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.